Vamos pues a meditar en la palabra del Señor y vamos a ir a Romanos capítulo 6, pero antes vamos a orar. Señor, ahora al abrir tu palabra, disponemos nuestro corazón para que tú nos guíes, para que tú nos ilustres, nos ilumines con tu Santo Espíritu y entendamos lo que cada uno de nosotros necesita en esta mañana al meditar en tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Señor. Muertos pero vivos. Muertos pero vivos. Romanos capítulo 6, hablemos a partir del versículo 4 hasta el 14. Porque, dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí hay una cosa ya interesante que llama la atención. Quizá lo hemos leído muchas veces, luego meditaremos un poco más, pero claro, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros seguiríamos diciendo, así también nosotros resucitaremos. Pero no dice eso. No dice eso. Dice, así como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Vale? Quedaros con esta idea y luego entramos en ella. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Con Él. Quiero llamar la atención, luego volvemos al texto. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos, ¿podéis repetir conmigo? Muertos. Consideraos muertos, pero vivos. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Solamente con esta lectura ya, Fernando, apaga y vámonos, porque es una lectura tan clara, pero bueno, vamos a meditar algunas cosas. Desde luego, una y otra vez, repetimos que la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe. Lo sabemos, lo hemos expresado esta mañana de diferentes maneras. Ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ni ningún otro gurú del saber están vivos. La cosa curiosa es que ni siquiera sus seguidores o sus discípulos ni siquiera se han atrevido a decir que han vuelto a la vida, estos, ¿verdad? Nunca lo han dicho, ni pueden decirlo, por supuesto. Ni siquiera lo han predicado. Solo Jesús. Su resurrección es la mayor prueba de la veracidad,
Él era quien dijo ser y lo demostró. Los cuatro evangelios, que los que estamos aquí creo que conocemos un poquito bastante de los evangelios, cuando leemos la historia de la resurrección, hay muchos detalles que aparecen en uno u otro evangelio, pero ninguno de estos cuatro evangelios menciona cómo fue la resurrección, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en aquella cueva que estábamos recordando, en aquella tumba? Sabemos lo que pasó antes y lo que pasó después, pero ninguno explica, porque además es imposible, cómo fue realmente la resurrección, no lo sabemos. Precisamente este hecho, el que no lo explique, es una prueba evidente de que los discípulos, no, los seguidores y los evangelistas, no quisieron dar ningún aspecto, digamos, de sensacionalismo o de algo espectacular. Y parece ser que el Espíritu Santo estuvo guiando o enfocando no en cómo ocurrió la resurrección, sino en el hecho de que realmente sucedió. ¿Me explico? No tanto el qué pasó allí, sino el hecho de que Jesús resucitó. Cuando las mujeres quisieron ir al sepulcro, como hemos recordado un poquito con los niños, cuando las mujeres quisieron ir al sepulcro para ungirle con especies aromáticas, que era una muestra realmente de amor hacia un ser querido, porque sabían que la putrefacción iba a causar sus efectos, pues precisamente había esa parte, digamos, de ungir con especies aromáticas para que no olieran mal los cadáveres. Y estas mujeres esperaban encontrarse con el cadáver de Jesús, de un Jesús muerto. Por lo tanto, no esperaban que Jesús iba a resucitar. Lo habían oído, pero ellas habían visto su cadáver, habían visto su sufrimiento. Ahora, la preocupación de ellas era cómo iban a remover aquella pesada piedra que taponaba la tumba excavada en la roca. Quizá los soldados les ayudarían, aquellos soldados que estaban vigilando, ellas pensarían que los ayudarían, o quizá a lo mejor algún otro discípulo. Pero al llegar se encuentran que Jesús había desaparecido y la piedra está removida. Por lo tanto, es una situación totalmente extraña, sorprendente. Entran a la tumba y el cuerpo no está. Alguien dijo que esa piedra que fue removida no era para que Jesús saliera, sino para que el mundo entrara y viera que estaba vacía. Y es así. El hecho de que en esa tumba no estaba Jesús, sino que había resucitado. La potencia de esa realidad hizo que esa realidad, esta verdad, que un puñado enorme de hombres y mujeres del primer siglo, especialmente desde el primer siglo de nuestra era, pues salieran por todas partes hablando de la resurrección del Maestro, de Jesús. Y que además estuvieron dispuestos a entregar su vida, a morir violentamente por no negar la resurrección de Jesús. Qué potente era este hecho, ¿verdad? Una potencia tremenda. El Señor resucitó. Eso lo cambió todo radicalmente. Aquellos hombres y mujeres que fueron llenos de asombro, primero, luego de espanto, de angustia, de miedo, que apenas 2 días antes habían visto a Jesús sufriendo en un madero, brutalmente asesinado, pensaron que antes de eso, cuando vieron todo eso,
que ya se había acabado todo. Y esos discípulos no estaban preparados emocionalmente para ver a un Jesucristo resucitado. No estaban. Por eso Pedro y los demás fueron allá a ver qué pasa, qué ha pasado aquí. No estaban preparados. Pero eso se convirtió precisamente en una victoria y en una victoria de fe, y esto acabó por cambiar sus vidas para siempre. Y por esa misma fe, sin haberle visto físicamente, millones y millones y millones de personas como tú y como yo hemos creído que el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz saldó las cuentas pendientes que teníamos con el Padre. Y el hecho de creer en eso, de identificarnos con esa verdad, para nosotros tiene que ser también con la misma potencia vivir nuestra vida de fe. Desde luego, los poderes religiosos judíos eran conscientes de que si eso habría ocurrido, de verdad sería imparable la trascendencia en la vida de sus seguidores. Yo creo que tenían miedo, por eso pidieron poner una serie de soldados, le pidieron al gobernador que pusieran unos soldados vigilando, porque sabía que si eso iba a ocurrir, o a lo mejor ellos pensaban que los discípulos sacarían el cuerpo y tal, pero sabían que el Mesías, el Maestro Jesús, había anunciado de que él volvería a la vida. Si eso ocurría, aquellos religiosos sabían que eso iba a transformar la historia. Y eso ha sido hasta nuestros días, que ha hecho que tú y yo, estando muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tengamos vida, ¿verdad? Mira, el poder de la vida sobre la muerte. Desde luego, la resurrección, y esto es lo que quiero compartir esta mañana con vosotros de manera especial, la resurrección de Jesús fue más que un milagro sobrenatural y único. Los evangelios, es cierto que los evangelios nos dejan constancia de otras resurrecciones, hay algunos casos, pero la de Jesús no deja de ser excepcional, porque remarca sobre todo que nuestra fe está basada en hechos. Lo estábamos recordando el martes pasado, ¿verdad? Estábamos recordando mucho esto. Nuestra fe no está basada en filosofías, nuestra fe no está basada en cuentos, en fábulas, en historietas, sino que nuestra fe está basada en hechos que son incuestionables, que son constatables en las vidas de muchas personas, que son constatables en la historia, que lo más importante, cuando vemos que millones y millones de personas a lo largo de estos 2000 años ha sido una auténtica transformación. Y eso es constatable. La resurrección de Cristo es constatable. Decía que la resurrección de Jesús nos señala dos grandes hechos, dos grandes obras. El primero que estamos diciendo, el poder divino de Jesús sobre la muerte. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 17 a 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién podría decir, entrego mi vida para que me maten y luego la puedo recuperar por mí mismo? ¿Quién le puede decir eso? ¿Alguien lo puede decir en este mundo? ¿Algún loco? Quizá un loco lo podría decir, sí, pero no lo podría hacer. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo.
que yo pongo mi vida y yo por mí mismo, o sea, yo entrego, yo muero y yo por mí mismo vuelvo a la vida. ¿Quién puede decir eso? Aquellos que le estaban escuchando cuando Jesús decía estas palabras, se atrevían a decir, bueno, pero es que este tiene un demonio, está loco, está poseído, está endemoniado. Porque es que eran palabras contundentes lo que decía Jesús. Y Jesús estaba diciendo que esas obras prodigiosas que él había hecho, dar vista al ciego, arreglar tantos dolores, sanar a tantos tullidos, limpiar lepra, incluso resucitar. Bueno, pues eso eran pruebas evidentes de que lo que él decía era verdad. Y si hay algo que debemos tener los cristianos, algo que tú y yo hemos de tener, si hay algo, hermanos, quizá nos cuesta, es que hemos de ir con la cabeza bien alta diciendo, Jesús era quien dijo ser, Jesús era y es Dios. Y eso lo hemos de decir con toda tranquilidad, aunque tengamos o tengan reacciones aquellos que nos escuchen. Jesús era y es Dios y tiene el poder para dar vida a lo que está muerto. Ahora bien, esa acción, la de resucitar a sí mismo, resucitarse el propio Jesús, tenía que pasar, como hemos recordado y como sabemos, por su propia muerte. Pero además por su propia muerte de una manera voluntaria, aunque aparentemente fuera el resultado, pues eso, de las falsas acusaciones de los religiosos o que finalmente los ejecutores fueran los romanos, pero Jesús voluntariamente puso su vida. Dice, nadie, el versículo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Si no hubiera sido por su voluntad, por su entrega, por su decisión, no habría puesto su propia vida. Bebíamos, ¿os acordáis? El domingo pasado estábamos recordando un poco el sufrimiento allá en el huerto de Getsemaní, ante esa responsabilidad de cargar el pecado, tu pecado y mi pecado. Pero al mismo tiempo, también veíamos cómo doblegaba su voluntad. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. En esos momentos de dolor. Pero él estaba decidido a entregar su vida en rescate por muchos. En una ocasión conocida, ante las lágrimas de Marta por la muerte de su hermano Lázaro, Jesús declara contundentemente, dice esto: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Con toda la autoridad divina, él podía decir que él era la resurrección. Y resurrección no es reencarnación, lo cual no existe. No existe por mucho que unos quieran creer en nuevas oportunidades de vivir. Mira, como la vida me ha ido tan mal, a ver si me reencarno y la cosa va a ir mejor, ¿no? Y me convierto en no se sabe en qué. No es un resurgir de nuevo. Resurrección no es reaparecer, resurgir de nuevo. Resurrección es volverse a unir el espíritu con el cuerpo que dejó de funcionar. Nos cuesta mucho entender esto, ¿eh? Resurrección es volverse a unir el espíritu que abandonó el cuerpo. Un cuerpo que dejó de funcionar. Y además con el alma que quedó en silencio y en oscuridad. Resurrección es volver a vivir en espíritu, alma y cuerpo. Y eso complicado, difícil de entender, pero resurrección es que de nuevo se juntan
esos tres elementos que entendemos que forman parte del ser humano. Y Jesús tenía el poder sobre la muerte, ¿por qué? Porque Él era nada menos que la vida. En el principio, conocemos bien el texto de Juan, el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, y en Él estaba la vida. En Jesús estaba la vida, en el Verbo, y la vida era la luz de los hombres. En Él, en Jesús, estaba la vida. No en nadie más, no en nada más. Por eso su resurrección no nos debe de sorprender. Cuando entendemos quién era Jesús y que Él entregó su vida de una manera voluntaria y Él vuelve a juntar su espíritu y con ese cuerpo ya glorificado y transformado, es lógico. Los científicos hacen bien en buscar el origen de la vida. Está muy bien. El hombre quiere saber de dónde procede la vida. El problema es que ninguna teoría, ningún análisis científico alcanzará la respuesta definitiva, porque fuera de Jesucristo no hay respuesta. Encontrarán muchas respuestas y gracias a Dios que ha puesto sabiduría en el ser humano para investigar, para ayudar a las personas en nuestro estado de salud, etcétera, etcétera. Pero fuera de Jesucristo no hay explicación de la vida, porque Él es la vida. Dice en segunda de Timoteo que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada, esa gracia, por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual, dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El cual quitó, Jesús, quitó la muerte y sacó a luz la vida. Hay otra versión, la versión de Dios habla al hombre, dice, destruyó el poder de la muerte, Jesucristo destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Así que es cierto, Cristo no vino a eliminar la muerte física, eso lo sabemos perfectamente. No vino a eliminar la muerte física, pero sí vino a eliminar la muerte espiritual, para que el que cree en Él, como Él había prometido, finalmente tuviera consecuencias eternas y vivir para siempre. En el libro de Apocalipsis, el Señor reveló este hecho. Dijo, yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, dice Jesucristo en Apocalipsis, tengo las llaves del reino de la muerte. Estas fueron palabras de Cristo. Es cierto, Cristo tuvo que durante unas horas estar cautivo de la muerte, atado, esclavizado al hecho de la muerte. Pero Él era el propietario, es el propietario de la vida. Después de su resurrección, todo ha cambiado. La muerte nunca más le tendrá cautivo. Nunca más la muerte le tendrá cautivo a Cristo porque Él tiene las llaves de la muerte. Porque Él tiene las llaves de la vida también. Ahora, todo esto, decía al principio, decía antes que la resurrección de Jesús nos deja dos hechos incontestables. Nos deja muchos hechos. Pero hay dos que son incontestables. El primero, el hecho del poder divino de Cristo Jesús
que Él es la vida. Es un hecho incontestable. Pero el segundo hecho tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con las consecuencias de esa resurrección para la humanidad. Y os quiero pedir mucha atención en esto, porque me da la sensación de que muchas veces como cristianos no hemos entendido bien la unidad que hay entre la resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección. No la resurrección que vendrá en el futuro, que sí también, sino la presente, la temporal. A las palabras de Jesús, volviendo a aquellas palabras que le dirigió a Marta sobre sí mismo, cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, mirad lo que sigue diciendo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Solemos hacer esta lectura la solemos hacer, ¿verdad? Muchas veces, pues en actos fúnebres o en muchos funerales, lo ponemos en las lápidas de los cementerios, en los recordatorios que se suelen entregar a los familiares y amistades. Sí, este es un texto que se repite mucho. Son palabras de esperanza, son palabras de confianza y nos muestran el camino de la eternidad. Algunos quizá se agarran a estas palabras como a un clavo ardiente, aunque no hayan confiado realmente en Cristo. Y a veces en los actos religiosos o cuando vas paseando por el cementerio dicen, ay sí, hay esperanza, pero no lo han experimentado en su vida. Ahora bien, en estas palabras hay una clave que tiene que ver no con la muerte, sino con la vida. Y fijémonos de nuevo en este versículo. Dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Claro, diríamos, es que para creer hay que estar vivo, ¿no? Para creer hay que estar vivo, por supuesto. Pero el hecho de estar vivos nos pone en una situación, en un plano, en un presente que sí, tendrá una proyección por la eternidad, pero es ahora cuando ya podemos vivir eternamente. Esto lo aclara muy bien Pablo en su carta a los Romanos. Lo hemos leído antes, en Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos al texto de Romanos. Vamos a leer a 2 o 3 versículos de Romanos. Lo aclara muy bien, dice el capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí sí que nos salpica a nosotros de una manera muy directa. Pablo menciona todo el simbolismo del bautismo, ¿verdad? Ese bautismo que nosotros practicamos, somos sepultados, decimos, cuando bajamos a las aguas del bautismo, decimos que somos sepultados, somos sumergidos en agua, muertos al pasado de condenación eterna. Pero Cristo murió físicamente y realmente Él murió. No murió de manera simbólica, ¿verdad? Murió de verdad, de una manera real. Y Él resucitó, ¿verdad? Por el poder de su resurrección que hemos estado recordando. Por su condición divina, Él resucitó y para darle la gloria al Padre. Sin embargo, su resurrección, la resurrección de Cristo, también es nuestra resurrección espiritual. Pero es nuestra resurrección espiritual ahora que estamos vivos. Ya estamos resucitados, ya hemos pasado de muerte a vida.
Pablo repite esta misma idea en su carta a los Colosenses. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hombre, está diciendo Pablo que nosotros hemos sido resucitados con él. Bueno, si yo hace 2000 años no estaba, físicamente no estaba allí, ¿verdad? Desde el momento que creíste en Cristo, fuiste hecho una nueva persona, una nueva vida. Dice en el versículo 7, también del capítulo 6 de Romanos, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha sido absuelto del pecado. El pecado nos ataba, era la condena, y dice que el que ha muerto ha sido justificado, absuelto del pecado. Así que Cristo no solamente murió para pagar la pena de nuestros pecados, sino que también murió una muerte de juicio por esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Y hay una diferencia entre el ser justificado de la pena o del castigo, hay una diferencia entre ser justificado del castigo y hay una diferencia de ser justificado o ser absuelto de ese pecado. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre a través de la resurrección. Versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pero no es algo no es del futuro, que también, sino desde el primer momento que has creído, dice, si morimos con Cristo, tú no has muerto, pero te has identificado con su muerte, ¿verdad? Dice, si morimos con Cristo, si yo acepto esa muerte, la de Cristo, como mi muerte, la muerte de mis pecados, dice, creemos que también viviremos con Él. No confundamos. No dice si morimos por Cristo, sino con Cristo. Si morimos con Cristo, si nos identificamos con su muerte, también con su resurrección. Estamos identificados y beneficiados con su muerte y su resurrección. En vista del hecho de que morimos con Cristo, lógicamente, también somos resucitados con Él. Así que, el resultado, resumo, compartimos su vida de resurrección. Hermanos, no sé si somos conscientes de estos. Compartimos su vida de resurrección. Esto no quiere decir que tendremos que esperar hasta que estemos en el cielo. No, es que ya nos contempla Dios como resucitados espiritualmente. Y afrontamos la muerte física, que la vamos a tener si el Señor no viene antes a buscarnos. Afrontamos la muerte física con la certeza de que un día sí seremos resucitados y transformados definitivamente. Pero mientras tanto, vivimos y somos hombres y mujeres resucitados espiritualmente. De aquí viene esta conexión con lo que decíamos antes, que estábamos muertos en nuestros pecados y ahora estamos vivos. Por lo tanto, la conclusión es que, dice Pablo, hemos de andar, por ese motivo, hemos de andar, hemos de vivir conforme a esta vida nueva. Dice en Romanos 6:11, vosotros consideraos muertos al pecado, porque hemos sido ya liberados, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si esta es la manera como nos contempla Dios a los que hemos creído en Él, ¿por qué nos vamos a comportar como si estuviéramos muertos?
Si Dios ya nos contempla como resucitados, si Dios nos contempla ya como vivos, ¿por qué vamos a estar viviendo como muertos? ¿Por qué vamos a estar arrastrando todavía nuestra vieja naturaleza, haciéndole caso como tantas veces comentamos? ¿Por qué vamos a estar arrastrando los pies cuando realmente estamos ya viviendo una vida nueva? La resurrección de Cristo pone en evidencia estos dos grandes hechos, con esto acabo, que va más allá del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que lo son, y pone delante nuestro estos dos grandes valores. En primer lugar, el poder divino de Cristo sobre la muerte, venciéndola y certificando la redención del hombre. Este es el gran hecho, la gran verdad inamovible, que no depende ni de tus sentimientos ni de mis experiencias en la vida. No, eso depende solamente y exclusivamente del carácter divino de Dios, de Jesús, que Él es la vida y es la resurrección. Y el otro gran hecho, que es el que más nos cuesta entender y vivir, es que nosotros también nos identificamos con su muerte cuando hemos creído en Él, cuando nos hemos rendido ante su cruz, cuando hemos reconocido y arrepentido de nuestros pecados. A partir de ese momento, no solamente somos una nueva persona, sino es que nos identificamos con su muerte, pero también con su resurrección. Y somos hombres y mujeres resucitados. No zombies. No zombies. Así que, ¿cómo vamos a vivir? ¿Como un resucitado? ¿Como una resucitada? ¿Me presento a Dios, como dice el texto, como vivo de entre los muertos? ¿Me presento delante de Dios como vivo entre los muertos, ante aquellos que no conocen a Jesucristo? No digo que nos pongamos una chapa, pero cuando estamos hablando con alguien, cuando estemos repartiendo los evangelios o en el día a día de nuestro vivir, ¿no? Durante la semana, saca pecho. Es decir, yo soy un hijo y una hija de Dios, yo soy un resucitado, que antes estaba muerto y ahora vivo. Y vivo no solamente para los demás, sino vivo para Dios, que es lo más importante. Así que qué bueno que estas cosas las recordamos no solamente en un día como hoy, sino que realmente es algo que hemos de vivir, porque eso es lo que nos está diciendo. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el pecado nos enseñoreará de vosotros. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vivamos, pues, así. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias porque reajustas nuestras vidas a tus planes. Y queremos, Señor, darte las gracias por poder estar unidos a ti, unidos a la vida. Y queremos, Señor, no solamente tener una esperanza en la eternidad, que la tenemos, sino también ahora mismo, en estos días que nos das, que nos regalas para vivir. Vivir, Señor, realmente como estos resucitados de entre los muertos, porque antes estábamos muertos y alejados de ti. Pero tú nos has dado una vida nueva, has creado un espíritu nuevo en nosotros y podemos, Señor, ahora tener esta relación y esta comunión contigo. Y gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir de manera que a ti te agrade, que se muestre realmente que somos hombres y mujeres vivos espiritualmente y que podamos transmitir ese amor y esa vida a otras personas.
Y al empezar, Señor, estos 40 días, queremos, Señor, que la palabra viva también sea palabra eficaz en la vida de muchas personas. Úsanos, Señor. Úsanos para que también de manera especial estos 40 días podamos crecer en ti, crecer en conocerte mejor, en orar los unos por los otros, en buscar que tu reino avance, proclamando que tú eres el Dios vivo. En medio, Señor, de tanta oscuridad, en medio de tanta negación, en medio de tanta ignorancia, brilla tú, Señor, en medio nuestro. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?